Muy, pero muy buenas noches. Nos encontramos en el IPC, en el Instituto Profesorado Concordia, hoy en el ciclo de entrevistas que estamos dando cada viernes. Quien les habla, Juan Bautista Roldán, y nuestra invitada, Claudia Barrio. Claudia, ¿cómo estás? Un honor tenerte acá. Bueno, muchas gracias, un placer para mí también volver a esta casa de estudios donde me formé también. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Haciendo un breve recorrido por tu formación, por tus experiencias laborales, breve, ¿cómo podrías recordar tus inicios y las primeras experiencias? Mis inicios fueron hace 35 años. Comencé a trabajar en una escuela secundaria en San Salvador. En un quinto año fue una experiencia hermosa porque en realidad estaba en el lugar en el que quería estar, porque desde niña siempre soñé con desempeñarme como docente y bueno, y feliz de recordar aquellos inicios, de empezar a trabajar en lo que era mi vocación. Lo hice con mucha responsabilidad, con mucha dedicación y mucha pasión sobre todo. Bien, bueno, palabras fuertes que remarcan, por supuesto, tu recorrido laboral como docente. Y bueno, sos mi mamá, te tengo enfrente y preguntarte, ¿cómo fue compaginar la maternidad con tu carrera como docente? Y fue una etapa complicada que hoy digo, ¿cómo podía hacer tantas cosas? Pero bueno, en el horario que ustedes estaban en la escuela o que podían quedar con alguna abuela, una tía, o siempre hubo alguna niñera también. Y bueno, se podía, hoy digo, pero ¿cómo hacía tantas cosas? Sí, se podía, era cuestión de organizarse. Ustedes también tenían sus actividades, iban a inglés, hacían deporte, hacían muchas actividades. Y bueno, sí, se podía, y era lindo, y llegaba la tardecita, era la hora de hacer las tareas, era la hora en que estábamos en casa. Yo los ayudaba, yo hacía mis cosas, ustedes hacían las suyas. Yo recuerdo como épocas hermosas de mucho aprendizaje, como mamá y como docente también, porque yo era joven y también debía preparar mis clases, tenía muchas horas de clase, trabajaba a veces hasta en 3 escuelas, pero se podía, era cuestión de organizarse. Una mañana como madre, esos pequeños detalles, ¿qué eran? ¿En qué constaba esa mañana como madre y docente? Nos levantábamos temprano, mis actividades siempre fueron a la mañana, yo siempre me levantaba temprano, 5:30, 6 menos cuarto, me preparaba para ir a la escuela, les preparaba el desayuno a ustedes y a las 7 salíamos. Y a veces cuando no nos coincidían los horarios, había un transporte que los pasaba a buscar, pero sí, yo los recuerdo como hermosas épocas. No sé qué pensarás vos, pero para mí no te costaba levantarte, pero bueno, No, yo lo recuerdo con llegábamos a tiempo porque no me gustaba que llegaran tarde. Siempre insistía en la responsabilidad, no se faltaba a la escuela, eso no era una opción, faltar a la escuela. Así que responsabilidad, disciplina y trabajo. Amor, compromiso y pasión nombraste como ejes fundamentales de tu carrera docente. Palabras que, como dije, son fuertes y que también remarcan esa forma en la que vos también te formaste. ¿Cómo eras como estudiante? ¿Sentís que influyó esa forma de ser, sí, en tu forma de enseñar? Sí, yo fui una muy buena estudiante. Vivía en un pueblo donde era bastante difícil por aquellas épocas conseguir libros, pero tenía gente que me prestaba libros. Mi gran inspiración fue mi profesora de literatura,
que era muy, muy dedicada, súper responsable, y bueno, no había tiempo de leer todo lo que se estudiaba, pero ella se ve que vio en mí un potencial y me prestaba todos sus libros. Tuve una profesora divina, siempre la recuerdo, Nené Faúndez, y ella me prestaba sus libros, y después la vida, las vueltas de la vida, fui profesora de su hija. Y bueno, me encantaba leer, tenía una pasión por la lectura que venía de mi abuelo, de mi mamá, que también incentivaba esto con la compra de libros de cuentos, revistas Villiquen, anteojitos, todos esos fueron mis libros de lecturas, mis pasiones, y bueno, y después llegado cuando llegué a ser docente, lo que yo siempre quise lograr es que los chicos leyeran, y eso yo lo logré en mi desempeño como docente, porque es como que fui perfeccionando eso, logré que mis alumnos leyeran. Yo hoy día tengo alumnas y alumnos varones que son profesionales y aparecen en vacaciones por mi casa o me escriben: Claudia, ¿qué libro me podés recomendar? Tengo preciosos recuerdos de aquella época. Teníamos el espacio de lectura, teníamos una biblioteca hermosa en la escuela donde yo trabajaba, y bueno, pude desarrollar con mucha pasión, porque realmente uno logra lo que quiere cuando le pone pasión a lo que hace. Pienso que es así. Bien, dijiste, amante de la lectura, amante de las palabras, amante del conocimiento, se estudia toda la vida. Y preguntarte, ¿de qué manera tomaste vos ese último paso en tu carrera docente? ¿Cómo tomaste el paso de estar frente al aula? Obviamente que seguías estando frente al aula, pero estar en una biblioteca. ¿Cómo vos lo viviste? Y fue el sumum, digamos, porque era el lugar donde estaba, donde podía sugerir lecturas, donde los chicos iban, hasta me sugerían ellos, a mí yo siempre fui muy abierta, preguntaba qué leían ellos me sugerían, que mire, profe, o mirá, Claudia, estoy leyendo esto, me gustaría que lo leas. Me gustaba leer las producciones de ellos también, siempre había alumnos que les gustaba leer y que les gustaba escribir. A veces tenían vergüenza de mostrar lo que escribían, pero siempre conmigo tenían mucha confianza. Yo los estimulaba para que pudieran escribir, pudieran desarrollarse como potenciales escritores. Y no, estar en la biblioteca fue hermoso, hermoso realmente. Y cuando estuve en la biblioteca muchas veces fuimos a la Feria del Libro con los alumnos, y un placer. Recuerdo esos años con mucho amor. La verdad que fui muy feliz en la biblioteca, en la escuela, en el aula, con mis alumnos. Volviendo a tus primeros pasos como profesora, ¿cómo... A ver, si te vieras ahora mismo a esa joven de 21 años, 20 años... 22. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Consejos, no sé si le daría consejos. Sí, le diría: te felicito, lograste tu objetivo. Sí, la felicitaría porque fueron épocas muy difíciles, era bastante complicado. Cuando viajaba a San Salvador en aquella época no había colectivo para ir, no había micro, así que viajaba a dedo, muy temprano, pero yo siento que hice lo que me apasionaba. Así que la felicitaría, aquella joven la felicitaría por no haber claudicado en sus deseos, por haber trabajado para conseguir lo que siempre deseó. Bien, ¿algún
algo que te haya quedado como espina, digamos, de decir no lo pude lograr o me quedó pendiente, algo que puedas marcar o contar. No sé, cosas pendientes no, porque es como que todavía despunto el vicio, a veces preparo alumnos, así lo hago solamente porque me gusta, nietos, hijos de amigos que por ahí necesitan una ayudita en lengua, lo hago con mucho placer porque siento que me actualizo, me gusta enterarme de las nuevas formas de enseñar que han cambiado bastante desde que yo empecé ahora. Me parece que utilizar las redes, todo lo que tenemos ahora suma para aprender, para saber, para mejorar. Siento que no me quedaron cosas pendientes como docente. Seguramente algo pudo haber quedado, pero cuando me jubilé sí extrañé la escuela, extrañé mis compañeros, extrañaba a mis alumnos, al punto que muchas veces te dejaba vos en la escuela y me iba a la escuela a charlar con los preceptores, con mis compañeros. Así fue, la escuela fue un lugar que amé, realmente amé. Esta entrevista está marchando de una manera excelente, así que no te pierdas, no te desprendas de ahí, que en un ratito ya volvemos con el segundo bloque. Volvemos a Entrevistas a Fondo y ya estamos terminando, así que en estos últimos minutos consultarte, ¿cómo te gusta que te recuerden tus alumnos, tus estudiantes? Y me gusta que me recuerden en el aula, me gusta que me recuerden por haber aprendido algo, por haber leído un libro que les recomendé, porque yo siempre les decía que, por supuesto, la lectura en muchos alumnos es bastante resistida, pero yo les decía siempre que siempre hay un libro para alguien. Siempre me dediqué mucho a buscarle la vuelta para que los chicos pudieran leer, para que los alumnos pudieran leer. Entonces, a mí me gustaría que me recuerden como la profesora que les enseñó el placer de la lectura, el placer de poder vivir esas vidas que, como dice Vargas Llosa, el que lee un libro vive esa vida que la realidad le hizo esquiva, puede a través de un personaje concretar algún deseo. No sé, a mí me pasaba de leer libros y sentir que era, no sé, un libro que leí en la secundaria que se llamaba Furia de Ángeles de Sidney Sheldon. Y ese personaje de Jennifer Parker para mí fue tan fuerte, tan impresionante, que durante años quise ser abogada por inspiración de ese personaje. Y te digo que no te hubiera ido mal tampoco. Igual. Sí, seguramente no pude estudiar eso, en realidad no pude. Fueron épocas en las que no era tan fácil irse del lugar donde uno vivía, pero bueno, así que a mí me gustaría que mis alumnos me recuerden porque les sugerí un libro, porque les di un consejo, porque los acompañé en algún aprendizaje. Eso, así me gustaría que me recuerden. Y para finalizar, ¿qué lugar ocupa la educación, la docencia en tu vida hoy como jubilada? Y ocupa un lugar importante porque siempre me estoy preocupando a ver qué cosas nuevas hay, como a ver con qué nuevas cosas se pueden aprender otras, Siempre la educación es muy importante y veo cosas ahora y digo, ¿cómo yo no las pude aplicar o no las supe aplicar cuando estaba en el aula? O qué fácil
que hubiera sido, si lo hubiera hecho de tal o cual manera. Sí, siento que ahora que me haces esta pregunta, veo que seguramente quedaron cosas pendientes o que yo las hubiera podido enseñar de otra manera con esta edad, con esta experiencia. La experiencia se hace también, seguramente ustedes la van a ir haciendo en la profesión que elijan. Siempre la experiencia es importante, pero es muy importante estar formado, saber lo que queremos en la vida, saber a dónde apuntamos, qué queremos conseguir, qué queremos lograr. Y una cosa importante que me pasaba a mí es que a veces cuando una clase no salía como yo esperaba, sentía cierta frustración. Entonces, cuando volvía a ese curso, cuando volvía sobre el tema, o les decía, esto no me gustó cómo apareció o cómo salió, eso me gustaba siempre volver sobre el tema, si era sobre algún concepto que tuviera que ver con la literatura, con algún libro, con alguna corriente literaria, con algún autor, con algún personaje de alguna obra, siempre me gustaba volver, explotar esos personajes, vernos representados en esos personajes, hacer catarsis a través de esos personajes, vernos reflejados. Bueno, esas cosas me apasionaban del aula. Eso extraño todavía. Sí, me imagino que sí. Dije que era la última, pero con esta cerramos. ¿Cuál es el mejor horario para aprender? No hay horarios para aprender, pero me parece que hay que estar con la cabeza fresca, atentos. Me parece que a la mañana es un buen horario. Si se trabaja en la mañana o si se va a la escuela a la mañana, descansar un rato y a la tarde reforzar. El estudio es importante, fijar los conocimientos es muy importante. Fijar, saber, investigar, porque se trabaja en las escuelas trabajamos con gente, con personas. Se abre la cabeza o podés hacer un lío bárbaro si el concepto que transmitís no es el indicado o está errado. Por eso a veces es conveniente decir, mira, ese tema lo desconozco, pero lo podemos investigar juntos, investigarlo por tu parte, yo lo investigo por mi parte y después hacemos una puesta en común. O sea, hay que tener en cuenta que se trabaja con personas y que podés hacer o un bien enorme o un daño enorme. Por eso los conceptos claros y estar preparado. El aula es un espacio hermoso, pero es un espacio también complicado, hay muchas particularidades, todos los alumnos no son iguales, algunos necesitan más atención, otros aprenden solos, algunos consultan, otros no consultan, y uno va conociendo a los alumnos a través de charlas, de actividades, de cosas que se pueden hacer. Perfecto, muchas gracias por venir, muchas gracias por tus respuestas, por supuesto, y agradecido, admiración y amor son los sentimientos que tengo hacia vos. Muchas gracias, un placer para mí verte en esto, nunca te había visto así, también me gusta y me da mucha felicidad, Bueno, muchas gracias. Gracias. Cerramos esta entrevista, agradecidos a todos los que estuvieron presentes, un abrazo grande y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias.